Entonces, veo que ya empezó la grabación y quiero empezar con desearle un buenos días a todas las personas que se conectan aquí el día de hoy. Desde Family Planning 2030 y Profamilia, agradecemos su compañía en este espacio. Mi nombre es Natalia Montello, yo soy la coordinadora de Juventudes y Comunicación para FP 2030 aquí en Latinoamérica y el Caribe. Y hoy estaré acompañándoles como anfitriona de esta importante conversación sobre inclusión y derechos de las personas con discapacidad en la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos. Qué emoción que ya veo que 73 personas se unieron a esta conversación. Esta sesión quedará disponible por nuestro canal de YouTube y en nuestras redes, que por cierto les invito a seguirnos para estar al día en la agenda de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos. La inclusión de las personas con discapacidad en la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe es una deuda histórica y urgente. Este grupo ha enfrentado múltiples barreras sociales, culturales y estructurales que limitan el acceso a servicios, información y decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Reconocer y garantizar sus derechos en estos ámbitos es esencial para avanzar hacia sociedades más equitativas, inclusivas y respetuosas desde la diversidad. En nuestra región, las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos son evidentes y persistentes. Hay muchos obstáculos, como la falta de accesibilidad, la desinformación, la discriminación y la escasa capacitación de personal de salud, que continúan siendo desafíos graves que enfrentamos. Estas brechas no solo afectan su salud y bienestar, sino que también perpetúan ciclos de exclusión y vulnerabilidad, especialmente para las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan tasas desproporcionadamente altas de embarazos no planificados y una limitada oferta de métodos anticonceptivos accesibles. Frente a esta realidad, también reconocemos los avances y esfuerzos que vienen dándose en la región. Este webinar busca abrir un espacio de diálogo entre expertos, activistas y personas con discapacidad para reflexionar sobre los desafíos, visibilizar buenas prácticas y los aportes para promover enfoques inclusivos en las políticas públicas. Desde FP 2030, junto con nuestras organizaciones aliadas, queremos impulsar acciones concretas que garanticen el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, sin excepción. Es por esto que para guiar esta importante conversación, hoy nos acompaña en la moderación Laura Jimena León Orjuela. Laura es psicóloga y especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y de creatividad. Ingresó a Profamilia en el año 2013 y desde 2019 hace parte de la dirección de incidencia. Cuenta con conocimiento y experiencia en formulación, ejecución y seguimiento de proyectos. Ha coordinado por varios años el proyecto de discapacidad de Profamilia, Mi Sexualidad, Mi Derecho, enfocado en la garantía del bienestar y derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en varias regiones de Colombia. Está comprometida con la atención integral y acompañamiento psicosocial a jóvenes, niños, adolescentes y personas con discapacidad, así como impulsando el modelo de Profamilia en todo Colombia con autoridades y actores sociales. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. También les recordamos, por favor, que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios a lo largo del espacio a través del chat y que al final de la conversación serán contestadas. Todo tuyo el micrófono, Laura. Muchas gracias, Natalia. Buenos días para todas y para todos. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio con ustedes. Como lo mencionaba Natalia, es un espacio que nos va a permitir reflexionar y hablar sobre estas barreras que ya mencionó Natalia que tienen las personas con discapacidad. Hoy hablaremos sobre inclusión y derechos de las personas con discapacidad en la agenda de salud, derechos sexuales y derechos reproductivos. Para enriquecer esta conversación, nos acompañan 4 panelistas expertos que me va a permitir presentar en este momento. Entonces, la primera persona que nos va a acompañar como panelista es Nair Toscano Celi. Ella es psicóloga, magíster en psicología de la salud y la discapacidad, es asesora en inclusión social, educativa y laboral con enfoque diferencial e interseccional. Tiene experiencia en coordinación y ejecución de proyectos relacionados con inclusión educativa, en educación media y universitaria para personas con discapacidad y otras condiciones diferenciales. Bienvenida, Nair. Otra panelista que nos acompaña el día de hoy es María Esther Mogollón. Es activista feminista, licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana.
tiene una maestría en género, sexualidad y salud reproductiva de la Universidad Peruana Catellano Heredia y estudios en derechos humanos. Es directora del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, ODISEX. Bienvenida también, María Esther. Bueno, nos acompaña también Majo Trejo Rosales. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con experiencia en consultoría social, así como en la planeación y facilitación de talleres de capacitación y procesos de mentoría. Ha colaborado de manera no remunerada como asesora en el Grupo de Asesores Jóvenes del Fondo de Población de Naciones Unidas y como parte del Comité Directivo de Amnistía Internacional en México. Espacios en los que ha fortalecido sus capacidades de análisis, liderazgo colaborativo y enfoque interseccional en la defensa de los derechos humanos. Nuestro cuarto panelista es Arturo Camargo Molina. Él es representante legal de la Fundación Avanza Sin Límites, organización con más de 6 años dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Bajo su liderazgo se han gestionado y resuelto más de 1.400 casos referentes a inclusión, acceso a servicios, justicia, trabajo digno y derechos sexuales y reproductivos. Es activista social y defensor de derechos humanos, con vocación, pasión y trayectoria comprobada en procesos inclusivos y equitativos. Se ha destacado por visibilizar problemáticas olvidadas y promover cambios legales y culturales. Bueno, bienvenidos a nuestros panelistas. Les queremos recordar que pues vayan dejando sus preguntas en el chat y al finalizar el espacio vamos a retomarlas. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Vamos entonces con la primera pregunta. La idea es que cada uno de ustedes tiene 3 minutos para responder. Les voy a pedir también y les voy a recordar que contamos con interpretación de lengua de señas. Entonces, también muchas gracias a nuestros intérpretes y pues procuremos hablar despacio para que la interpretación pues sea lo más clara posible. Bueno, entonces sobre la primera pregunta. Me gustaría primero que pudieran saludar si quieren presentarse, contarnos algo, agregar algo y nos vamos con la primera pregunta. Pues nada, por mi parte, agradecer este espacio. Creo que es muy importante el visibilizar estos temas, especialmente porque, bueno, bajo mi experiencia son temas que casi no se hablan y sobre todo que son importantes, pues hacer hincapié y pues darle voz a estas personas que necesitan que se visibilice este tipo de casos. Agradezco la invitación y bienvenidas a todos. Espero que este espacio sea tan enriquecedor como esperamos. Bueno, un cordial que nos están escuchando y sacaron su tiempo hoy. Agradezco a FP 2030 y Profamilia por darnos la oportunidad de hablar un poco sobre derechos sexuales y reproductivos y métodos anticonceptivos. Esta es una gran oportunidad para aprender y dar más visibilidad a esta población que ha sido vulnerada históricamente en Colombia. Muchas gracias, Arturo. Hola, Ay, soy ¿sí? adelante, Hola, sí, adelante, María. soy María Esther Mogollón desde Lima, Perú. Una temperatura muy baja hoy día. Bueno, para agradecer la invitación, para tocar algunos temas que realmente son muy poco tocados, invisibilizados inclusive, y que se están poniendo sobre la mesa, creo que en un ámbito bastante interesante, importante, porque también hay una serie de reuniones internacionales en los que estamos trabajando duro las mujeres con discapacidad para que se aborden nuestros temas, para que se visibilicen el acceso a la salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, las políticas de cuidados también, y entonces esta es una bonita oportunidad de intercambiar. Nos han dicho que es una conversación y muy dispuesta a conversar. Gracias. Gracias, María. Nair. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, ver tantas personas conectadas, interesadas en este tema. Me parece que esto muestra algo que es fundamental cuando estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad y es la necesidad de construir redes de prácticas y redes de conocimiento y entonces me encanta estar acá. Muchísimas gracias, Nair, y al resto de los panelistas. Entonces, bueno, iniciemos con nuestra primera pregunta.
Para iniciar, entonces, quisiéramos primero conocer desde sus experiencias y conocimientos cómo perciben la realidad y su realidad, la de ustedes propias, en materia de acceso de derechos sexuales y derechos reproductivos para las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, si quieren, iniciemos por María Esther. Estás con el micrófono apagado. Sí, estaba pensando en algunas vivencias que tengo con mis compañeras con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad física, motora, y uno de ellos es el de la accesibilidad a los espacios, pero no solamente la accesibilidad física, sino también la de comunicación, la de información. Cuando uno llega, por ejemplo, a un centro médico a pedir información sobre métodos anticonceptivos o alguna consulta para salud preventiva, ¿no es cierto?, en salud sexual y reproductiva. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades es grupos y compañeras sordas que han llegado a pedir información sobre métodos anticonceptivos modernos y la persona que las ha atendido ni siquiera las miraba a la cara, sino que intentaba buscar a una intermediaria para comunicarse con ellas. Eran un grupo de 3 y ellas insistían en que querían saber de métodos anticonceptivos, la otra señora les decía que no las entendía, y finalmente ellas inclusive le decían que se deje mirar el rostro para que vocalizara y ellas también buscar una forma de comunicación. Esto no sucedió, la enfermera o la persona que las atendió en el centro médico un poco que perdió la paciencia y se cortó el contacto, ¿no? Otra experiencia que tenemos es una mujer con discapacidad en silla de ruedas, se acerca al centro médico, la mesa está muy alta y ella tiene que elevar mucho la cabeza, pero cuando le dice que quisiera información sobre métodos anticonceptivos, la persona que la atiende le dice que para qué se va a buscar problemas, que por qué ella necesita métodos anticonceptivos. Entonces, esto responde a una serie de prejuicios y mitos que existen sobre las mujeres con discapacidad, ¿no? Una de ellas es que somos eternas niñas, que estamos permanentemente cuidadas en nuestras casas y que no ejercemos nuestra sexualidad. Entonces, todo eso, la sociedad, hay mucho esfuerzo para derrumbar esos prejuicios, pero persisten en los funcionarios, en las personas que brindan los servicios médicos, pero también en una sociedad en su conjunto, inclusive nuestras propias familias, ¿no? Entonces hay un primer tema que es de la sociedad en su conjunto hacia las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad. Nos colocan como niñas, como infantes que no entendemos, que no sabemos, el prejuicio de que por qué queremos métodos anticonceptivos, porque somos seres asexuados, que no ejercemos nuestra sexualidad, y también nos ponen también a veces en el otro extremo. Somos muy sexuales, queremos estar permanentemente abrazando a las personas o qué sé yo, y normalmente se dirige este prejuicio hacia mujeres con discapacidad intelectual o de otro tipo de discapacidad en la que hay mucho prejuicio porque no se nota que tienes la discapacidad. A las sordas, a las mujeres con discapacidad intelectual, mientras que a las que tenemos discapacidad física o a las mujeres ciegas son otros también los prejuicios. Entonces, un primer punto que quisiera colocar es cómo tenemos la responsabilidad, la sociedad y nosotras, los estados, de trabajar un poco más todas estas medidas, todas estas limitaciones que están afectando nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eliminar mitos y prejuicios acerca de nuestra sexualidad. Muchas gracias, María, qué interesante. Y llevar esta conversación a esta perspectiva de género, ¿no? Como estas barreras actitudinales, de infraestructura y en general, pues afectan en mayor medida a las mujeres con discapacidad. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a María José.
Recuerden que tienen 3 minutos por pregunta, entonces la misma pregunta, María José. Si necesitan que les repita la pregunta, me dicen. Sí, por favor. Listo, entonces, bueno, la idea es que desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia, quisiéramos conocer cómo perciben la realidad en materia de salud, derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas que viven con alguna discapacidad. Bueno, cabe resaltar que yo soy mujer con discapacidad mexicana, entonces voy a hablar desde el contexto un poquito mexicano al respecto, aprovechando que pues nuestros panelistas son de diferentes lugares, pero en específico considero que México todavía es un país un poquito conservador, por lo cual pues todavía hay justo estos prejuicios que ya mencionaba María Esther, que creo que todavía justo pues persisten en nuestra sociedad, no solamente en nuestra sociedad como por cada país, sino en América Latina. Y pues yo creo que incluso un poquito a nivel mundial, ¿no? Personalmente quiero resaltar el hecho de que justamente todavía está este prejuicio que María Esther ya nos había comentado, que es el hecho de que somos personas asexuales o que somos eternos niños, ¿no? Esta infantilización que persiste en nuestra sociedad evita que nosotros podamos acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos con plenitud. Si bien existe una cantidad de derechos sexuales y reproductivos, para personas con discapacidad en específico, pues también está este hecho de que no se visibiliza tanto como lo es la cantidad de derechos sexuales y reproductivos para personas sin discapacidad. También está el hecho de que justamente hay derechos sexuales y reproductivos en esta cartilla que pues tendrían que ir implícitas como cualquier otra bajo mi perspectiva. El hecho de que todavía no exista como esta visibilidad, por lo menos en mi país, también da hincapié a que pues tomen las decisiones por nosotras. Es decir, que exista la anticoncepción forzada y esterilización forzada, que es pues el tema que nos trae a la mesa aquí en este panel. Y por otra parte, pues bajo mi perspectiva personal, pues están estas barreras infraestructurales que ya María Esther había mencionado, como es el hecho de que podamos acceder a las camillas o que cuando vayamos como a los ginecólogos, pues siempre pues se sorprendan cuando queremos buscar métodos anticonceptivos por nuestra cuenta, ¿no? Y el hecho de que pues directamente asumen que no tenemos una vida sexual activa, que esa es otra cuestión por ahí. Y siempre se ve como esta cuestión de la sexualidad y justamente de mantener relaciones sexuales desde una... Esa es como la perspectiva que yo percibo en ese sentido, y cuando se quiere visibilizar desde una manera un poquito más justo, humana y de derechos humanos, desde una perspectiva más social, pues está el hecho de que la sociedad y sobre todo pues quienes son personas mayores se asusten cuando hablamos de esto, ¿no? Y decimos que estamos hipersexualizando a las personas con discapacidad cuando pues no va en ese sentido. Entonces pues yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, María José. Bueno, continuemos con Nair. Bueno, yo trabajo con familias y con jóvenes y personas con discapacidad, principalmente personas con discapacidad intelectual. Entonces se presentan las situaciones de las que ya han hablado María Esther y María José. También debido a que la sociedad ha dejado la discapacidad en un tema individual y familiar, a pesar de que hay una serie de leyes y compromisos internacionales y nacionales, hablando de Colombia y en general en Latinoamérica, son las familias las que tienen que resolver y enfrentar una cantidad de barreras. Y al abordar el tema de la sexualidad,
entran muchos miedos, desde los prejuicios construidos cultural y socialmente, pero también desde la visión del posible riesgo del que pueden ser víctimas sus hijos, sus hijas, sus parientes. Y es necesario trabajar con las familias para transformar esta visión, ¿no? En tanto haya formación y educación y haya una socialización del apoyo y de la construcción colectiva del vivir con y sin discapacidad. Me parece muy importante como esta referencia comunitaria. Aquí ha habido casos en Colombia donde, por ejemplo, la maternidad de las mujeres con discapacidad pues es permanentemente cuestionada cuando es deseada por estas mujeres. Y la experiencia individual de la mujer de tener su hijo y criarlo pues es muy difícil. Pero también hay experiencias comunitarias, por ejemplo, en las comunidades indígenas, donde mujeres con discapacidad crían a su hijo comunitariamente, a su hijo con discapacidad que adquiere mucho valor en esta comunidad. Entonces es importante también visibilizar estas experiencias prácticas. Creo que también en la sociedad hoy todavía se marca con mucha fuerza una visión capacitista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Hablando del cuerpo físico, del pensamiento, del sentir y del desear, capaz de ejercer su sexualidad. Entonces, se cuestiona la sexualidad de las personas que tengan algún tipo de diferencia, de pensamiento diferente, y esto es bastante complicado y es algo que se tiene que también trabajar, ¿no? Entonces también se cuestiona tanto, como lo han dicho las compañeras aquí presentes, a las mujeres con condiciones como ser sorda o ser ciega, a los hombres y mujeres desde su discapacidad intelectual o psicosocial. Y las familias copian mucho de esas ideas más por miedo, entonces creo que es importante también trabajarlo. Hay algo que menciona Jonathan Maldonado, que en este momento está en Puebla, en México, y él dice, las familias les interesa mucho la autonomía y la independencia de sus hijos con discapacidad, hasta que hablan de sexualidad. Parece que los derechos pueden ser reales cuando se habla, no sé, de vida independiente, por ejemplo, de trabajo, de inclusión educativa, pero la sexualidad sigue siendo un temor muy grande, ¿sí? Y es entonces en ese sentido, pues necesario seguirlo trabajando, como lo decía hace un momento, desde las prácticas reales. Muchísimas gracias, Nael. Qué interesante porque vamos recogiendo perspectivas desde cada una de sus experiencias. Y bueno, ya hemos hablado también del tema comunitario que creemos y estamos completamente seguros que forma parte de estos apoyos también que permiten la garantía de los derechos y en este caso derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Bueno, Arturo, compártenos entonces también desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras tú? Pues que es esta realidad en materia de acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Tienes el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias por el espacio y te voy a resolver la pregunta. Desde mi experiencia, los derechos sexuales y reproductivos son en general para todos, no abarcan a una población específica en general. Hablo desde mi experiencia de trabajo social, específicamente con personas con discapacidad, donde hemos evidenciado barreras y situaciones muy graves, como la esterilización sin consentimiento mutuo. Hemos evidenciado casos donde los cuidadores y las personas con discapacidad se acercan al centro de salud más cercano y les comentan que su hijo con discapacidad o su hija con discapacidad no tenga la posibilidad de procrear o tener vida, porque puede generar otra persona con algún tipo de discapacidad. Y es un mito que se ha venido destruyendo, derribando esa información primitiva que no es correcta, y eso ha evidenciado de que en general, no solamente en la región Caribe y en Colombia,
todavía se necesita mucho trabajo para fortalecer e implementar políticas educativas de derechos sexuales y reproductivos, donde sus cuidadores se formen primero y se implemente la participación con personas con discapacidad y se diseñen herramientas inclusivas y accesibles para todas las personas con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, entonces, entendiendo este contexto que acaban ustedes de mencionar, nos gustaría también que ustedes nos pudieran compartir cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en sus países o en sus regiones. Entonces, iniciemos nuevamente con María Esther. Para esto, tienen 5 minutos. Bueno, ya hemos hablado de la accesibilidad física, para poder acceder a un centro médico, la de comunicación, porque muchas veces en nuestras diversas discapacidades no encontramos, por ejemplo, folletos accesibles a mujeres ciegas, a mujeres sordas y todas las discapacidades. Yo creo que ahí hay un énfasis que solicitar, exigir a los estados de que tienen que trabajar mucho más esta accesibilidad. También para las niñas y adolescentes, por ejemplo, en el Perú, que hay ciertos programas que facilitan información para niños y adolescentes sin la presencia de los padres. Hay un gran debate respecto a esto, pero no están mirando a las niñas y adolescentes con discapacidad para que puedan también acceder a estos programas, mientras que las activistas luchamos para que los programas se mantengan. Hay un franco retroceso en ese sentido. Entonces, eso unido a los temas educativos. No hay una educación sexual integral, se está retrocediendo en esto y no hay una acogida, no hay un plan que trate de integrar a las niñas y adolescentes con discapacidad a este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? Las pone en riesgo de no conocer los temas, por ejemplo, de VIH, las enfermedades, las enfermedades sexuales contagiosas, también las pone en mucho riesgo del embarazo adolescente no deseado, ¿no es cierto? Y las violaciones sexuales de las que tanto también nos están hablando en estos días, justamente varias organizaciones internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, por ejemplo, que acaba de sacar unas publicaciones muy interesantes, las recomiendo, y entonces, basado en estos riesgos, entonces tenemos que trabajar mucho para que haya más publicaciones accesibles, más políticas y leyes, normas que no sean generales, que sí, está bien que se hable de mujeres con discapacidad, de mujeres en su diversidad, pero también creo que en este momento hay que nombrar a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, colocarlo así en la norma para visibilizar de mejor forma y de tal manera que también estas normas pues contemplen qué tipo de ajustes razonables, qué tipo de ayudas hay que brindar, qué tipo de cuidados hay que brindar a estas poblaciones. Y con esto también el acceso al consentimiento informado, de los que ya también han hablado nuestras compañeras y compañeros, que es para cualquier acceso a un tratamiento médico y también los métodos anticonceptivos o cualquier tratamiento con respecto a nuestra salud personal, se necesita que este consentimiento informado sea lo más accesible posible, incluyendo a niñas y adolescentes. O sea, que no haya otra tercera persona que tome decisiones por niñas, adolescentes o mujeres, por ejemplo, que tengan
discapacidad intelectual. Están los entes obligados a facilitar toda la información y las formas posibles para que tome sus decisiones. Y esto significa que hay que respetar la autodeterminación, la autonomía, la dignidad de las personas, tal como son los mandatos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta perspectiva de género interseccional y de derechos humanos en la que tanto estamos trabajando, ¿no? Entonces, son ya varias tareas que se van planteando, y otra tarea para quienes diseñan políticas públicas son las cifras. ¿Cuántas personas? Bueno, ahora ya hay un poquito más de cifras. Somos 85 millones de personas con discapacidad. Nos gustaría saber cuántas niñas, cuántas adolescentes, personas en edad fértil, ya están saliendo este tipo de información. Hacen falta más investigaciones también que se refieran a esta problemática para ofrecer soluciones, pero también recoger que hay experiencias muy interesantes. Ya Nair nos contó algunos trabajos de ellos, pero también hay más experiencias positivas, por decirlo, que tenemos que recoger y que los gobiernos tendrían que recoger para implementarlas favorablemente hacia nuestros derechos sexuales y reproductivos. Lo dejo aquí. Muchas gracias, María. Bueno, esta pregunta entonces también nos gustaría que la respondiera Arturo. Vamos a empezar como a dividir las preguntas. Entonces, si quieres, Arturo, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuáles por son los favor. principales? Entonces, listo. Entonces, entendiendo lo que acaban de decir en la pregunta anterior sobre el contexto en general de las barreras que tienen las personas con discapacidad, ¿cuáles creerías que son esos obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en sus países o en sus regiones? Bueno, desde mi experiencia en la región Caribe, en Colombia, en el departamento de Magdalena, donde me encuentro, hemos evidenciado, según el último reporte del DANE, que hay más de 23.000 personas con discapacidad, pero no especifican qué tipo de discapacidades hay, incluyendo todas las que se encuentran. Y esa es la primera barrera que se nos ponen, porque no sabemos cuántas personas y qué tipo de discapacidad tiene, para que se puedan brindar las herramientas suficientes para poder derribar esas barreras y obstáculos que nos encontramos. Hemos evidenciado durante esta conversación que existen múltiples barreras. Las más comunes son estructurales, estigmas sociales, falta de formación y rutas claras. Hemos dado cuenta de que hace falta más información accesible para las personas con discapacidad. Una propuesta buena sería incluir en las políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad, incluir una línea diferencial en la salud sexual y reproductiva, para que las personas con discapacidad en sus territorios tengan metas y recursos y participación en las comunidades, y tengan la oportunidad de acceder a el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En mi experiencia, cuando tuve la oportunidad de ejecutar un proyecto que se llama Sexualidad Sin Barreras, que lo invito a que lo busquen, hemos evidenciado de que lo que hace falta es información para todos. Nosotros con nuestras herramientas pudimos trabajar con personas con discapacidad como autismo, con síndrome de Down, personas sordas, y implementamos con las herramientas como teníamos información accesible para todos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Bueno, entonces, para la siguiente pregunta, me gustaría entonces que contestara María José y Nair. ¿Qué elementos o condiciones podrían facilitar el acceso
entendiéndolo dependiendo pues del contexto y por supuesto pues adaptándolo también al enfoque diferencial a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que ustedes consideran que podría facilitarse el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos y salud en general de las personas con discapacidad? Entonces, si quieres, Nair, iniciemos contigo. Ok, gracias. Bueno, ya han hablado del acceso, ¿no? Y entonces hablamos de la accesibilidad cognitiva, de la accesibilidad física a esta información. Es muy importante trabajarla. Yo creo que hay que reconocer que como aliadas las universidades, por ejemplo, vienen trabajando en generar diferentes tipos en cuestionar primero si se están garantizando los derechos o no, e investigar sobre las prácticas existentes y construir conocimiento. Entonces se trabajan muchos materiales, también ya han hablado de ellos, cajas de herramientas y demás. ¿Qué es importante hacer ahora, creo yo, para facilitar la accesibilidad? Difundirlo a los diferentes profesionales e instituciones que trabajan con la población en general, con y sin discapacidad. Me refiero, por ejemplo, al sistema médico. Desafortunadamente hay todavía aquí en Colombia, y estoy hablando básicamente de Bogotá, unas experiencias donde los médicos todavía tienen una visión capacitista sobre las personas con discapacidad, niños, adolescentes, adultos, lo que restringe mucho su acceso a los derechos. O sea, tenemos una legislación muy completa en Colombia. Aquí, por ejemplo, ya existe la ley de capacidad jurídica, que yo sé que también en Perú y en otros países, pero esto todavía no es conocimiento y práctica real de médicos, de jueces, de abogados, de notarios, de comisarías de familia, que finalmente desde la institucionalidad son quienes garantizan los derechos. Entonces creo que es importante que en la academia, no solamente desde donde se trabaja el tema de discapacidad, sino en todas las carreras universitarias y en todos los procesos formativos, se hable de estos derechos, se hable de esta ley, se cuestione el capacitismo y se vuelve entonces una práctica común. En ese mismo sentido, es importante como mayor claridad en las relaciones interinstitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay todo un esfuerzo legislativo y práctico sobre la inclusión educativa, desde primera infancia, por lo menos hasta educación secundaria, y las universidades tienen unas experiencias también para hacer procesos de inclusión educativa. Pero esto está separado, por ejemplo, del sector salud, que también tiene unas prácticas de inclusión, pero no hay una relación efectiva. Entonces, ¿qué encuentran las familias? Garantías de derechos separados y no relacionados. Si yo estoy, por ejemplo, con mi hija en primera infancia, voy a necesitar una serie de procesos médicos, terapéuticos, quizás. Por lo tanto, necesito mucha más facilidad en el acceso al derecho a la salud, y resulta que no. La protección a las familias, a las cuidadoras, a los cuidadores que requieren, sobre todo en los primeros años de los niños, incluso hasta la juventud, apoyar los procesos formativos educativos de los jóvenes y de los niños, pues necesitarían más apoyo en términos de garantías económicos sociales para poder dar este apoyo. ¿Por qué? Porque aquí pesa, y desde la interseccionalidad tenemos que tenerlo en cuenta, la diferencia territorial y la diferencia económica. Eso es muy desafortunado. Vemos unas experiencias de personas que han podido darle todas las garantías a sus hijos. Entonces vemos unas personas, digo yo, por ejemplo, conozco con discapacidad intelectual, formados, con posibilidades de establecer familia, de vivir de manera independiente, pero ha sido un esfuerzo económico de la familia y no de la sociedad. Entonces, el otro lado son estas familias sin recursos económicos que tienen que trabajar para comer, que no pueden dedicarle todo el tiempo a sus niños, a sus adolescentes, a los adultos mayores con discapacidad, y entonces es toda la familia la que se ve abocada a un círculo de pobreza y de restricción de derechos. Esto también tenemos que verlo en la sociedad, y la institucionalidad, el gobierno tiene que abocar a eso, porque las leyes muy bien formuladas, me parece a mí, pero todavía en la práctica hay una cantidad de barreras individuales, colectivas, institucionales, personales, que pues dificultan el acceso a los derechos, y que debería ser lo que debemos entrar a abocar ahorita. No, yo diría,
Puede ser que me equivoque, por supuesto, que no necesitamos más leyes. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, necesitamos es hacer la realidad. Necesitamos es que se ejecuten. Necesitamos que la población con discapacidad, y aquí hablo de todas las personas que tienen alguna condición de discapacidad, puedan ser parte de este gobierno y puedan de la institucionalidad y desde sus experiencias como individuos y como familias puedan aportar en el conocimiento, porque desde la academia ya está, desde la legislación ya está. Entonces necesitamos ahora es hacer. Muchas gracias, Nadir, y qué pertinente tu aporte en relación a esos avances jurisprudenciales que hemos tenido en nuestros países y en nuestras regiones y en Colombia específicamente, pero de acuerdo contigo que la implementación pues se queda corta, ¿no? En relación a eso, a las realidades que viven las personas con discapacidad cuando quieren acceder a servicios de derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, entonces esta siguiente es la misma pregunta. Me gustaría que la respondiera María José. Te la voy a repetir, María José. Entonces, ¿qué elementos o condiciones podrían facilitar el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad? Pues fíjate que pasa algo muy curioso en ese sentido, porque estoy totalmente de acuerdo con Nair acerca de que no necesitamos más políticas públicas, ni a nivel, pues, justo como Latinoamérica, ni a nivel país. En este caso, México también tiene sus propias políticas públicas. Y me parece que son demasiadas ya políticas públicas. Sin embargo, el hecho de que pues hay demasiadas, eso no garantiza justo la implementación de estas, ¿no? Y que se lleven a cabo de una manera correcta. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que es necesario que no solamente se hagan leyes por hacer, porque tenemos un montón, creo yo, y tenemos un montón que no necesariamente necesita que sean específicamente para personas con discapacidad, sino que se genere esta perspectiva de discapacidad desde las leyes que ya existen. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que para poder facilitar como el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad es necesario capacitar a nuestros servidores y servidoras públicas, específicamente en sistema salud, porque justamente me parece como muy curioso el hecho de que pues exista, hablando por ejemplo de manera jurídica, ¿no? Está como esta ley o esta como política que pues se supone que les tienen que dar como traducciones a las personas que hablan lenguas indígenas, ¿no? Traductores. Pero ¿dónde dejamos a las personas sordas que necesitan intérpretes de lengua de señas? Eso por una parte, ¿no? Y eso pasa mucho también en el sistema de salud, porque si no llegas con una persona que pueda interpretar lengua de señas, que pueda hablar con este médico, si no tienes una persona que te pueda asistir, entonces pues quien termina pues totalmente pues marginada y sin acceso a este tipo de pues de derechos, porque al final tenemos derecho a la salud también, como cualquier otra persona, pues evitamos pues que tengamos este acceso, ¿no? Y desde allá ya empezamos con un problema, porque entonces ya estamos restringiendo un derecho. De igual manera, está pues el acceso a la educación. Creo que el hecho de que pues pues siempre se vea desde una perspectiva capacitista, pues evita también y restringe el hecho de que podamos acceder a información. Eso hablando específicamente de derechos sexuales y reproductivos, el hecho de que no se traten en las escuelas, tanto en educación básica como media superior y superior, así lo manejamos aquí en México, es decir, desde primarias hasta universidades. Pues también evita y genera que existen problemáticas justo como lo son embarazos adolescentes, como lo son las violencias y abusos sexuales no identificados, y el hecho de que también haya una ruta. Por ejemplo, en México tenemos esta ruta llamada la Ruta NAME, que es la ruta para la prevención contra abusos sexuales de niñas y adolescentes. Pues yo fui una de las principales personas que abogó porque se buscara la perspectiva de discapacidad, o sea, de centros de atención a personas con discapacidad, porque si no, realmente no iba a haber una perspectiva con discapacidad y solamente se iba a ver desde esta parte de personas con no discapacidad. Entonces, desde ahí ya hay una restricción para que nuestros niños puedan justo no tener
pues esta protección que el Estado debería ya generar. Entonces, pues yo lo dejaría. Muchísimas gracias, Mara José. Finalmente, ya esta sería la pregunta. Esta pregunta nos gustaría que la contestaran todos los panelistas. Finalmente, desde sus iniciativas, proyectos, intervenciones, ¿qué políticas o buenas prácticas han sido efectivas para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos sexuales y derechos reproductivos? Acá queremos que nos cuenten cuáles consideran ustedes que son esas buenas prácticas, qué estrategias, ¿cierto? Ustedes consideran que han funcionado en la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde sus roles, desde sus países, desde sus regiones. Entonces, iniciemos con María Esther. Para esto tenemos aproximadamente 3 minutos cada una. Entonces, adelante, María Esther. Bueno, nosotras somos una organización más bien pequeña, trabajamos en Piura, trabajamos en Ica, y creo que el primer objetivo de la organización ha sido visibilizar toda esta problemática, visibilizar los derechos sexuales y reproductivos, las políticas públicas respectivas, y también visibilizar las normas, tanto las positivas como las que nos hacen daño. Hemos tenido que hacer bastante incidencia junto a otras organizaciones hace unos años para que no se apruebe una ley que en lugar de apoyar a las personas con discapacidad nos hacía daño. Pero desde ODISEX una primera tarea, objetivo ha sido trabajar en autoestima para también fortalecer la autonomía, la autodeterminación de las mujeres con discapacidad, la identidad. Yo soy María Esther, este es mi cuerpo, no es un cuerpo perfecto, me desenvuelvo con muletas o con silla de ruedas en determinados espacios y con este cuerpo yo reclamo mis derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, tenemos ese primer punto dentro de la organización y, bueno, muchos talleres de derechos sexuales y reproductivos y derechos, ¿no?, fundamentales, y el conocimiento, por ejemplo, de una legislación internacional bastante potente como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También está el Consenso de Montevideo. Habemos un grupo de mujeres de América Latina y el Caribe, donde está integrado DISEX, luchando para visibilizar nuestra problemática frente al Consenso de Montevideo, también los ODS, ¿no es cierto? Y entonces estamos trabajando toda esta visibilización. Y en lo interno, después que hemos luchado mucho por ganar derechos, estamos en un momento muy difícil de una debilidad democrática, de un intento de retroceso en casi todo lo ganado, y no solamente las mujeres con discapacidad, sino las mujeres peruanas en general y la sociedad en su conjunto, y entonces estamos trabajando en eso. Nosotras estamos viendo, por ejemplo, y tratando de avanzar en una ruta sobre la denuncia de la violencia de género, que aquí todavía esa ruta está muy complicada, no se dan los ajustes razonables, no se respeta la diversa discapacidad de las mujeres que intentan denunciar la violencia de género o el acoso sexual, y entonces estamos trabajando para aliviar esa ruta. Que, por ejemplo, si yo denuncio en una comisaría, la fiscalía me dicen, ahora te tiene que ver la fiscalía, y la fiscalía queda en otra zona donde normalmente las mujeres con discapacidad con las que nosotros trabajamos son mujeres pobres o muy pobres y carecen de un dinero para estas movilizaciones. Entonces sería interesante que las instancias donde hay que hacer una denuncia estén juntas o lo más cerca posible para que los traslados sean posibles. Y como la aplicación de los ajustes razonables, acá hay unos formularios tediosos, largos, cuando una mujer con discapacidad quiere acceder a los ajustes razonables, y además que se respeten su autonomía, su dignidad, acceder al consentimiento informado, y también
creo que las incidencias que estamos haciendo en conjunto con otras mujeres con discapacidad en el Consenso de Montevideo, la Conferencia de Población y Desarrollo, hemos ido avanzando. El año pasado hubo un foro específico para personas con discapacidad. Entonces, creo que vale la pena estar más unidas también las organizaciones con discapacidad del país y de la región, seguir abogando por estas investigaciones que nos favorecen y hacer un llamado a la academia, a los gobiernos, las empresas, de que podrían realizar más investigaciones respecto a nuestra realidad, que esto contribuye a los mejores diseños de políticas públicas. Alguien ya dijo, no necesitamos leyes. Existen varias, pero las que existen no se cumplen, y no se cumplen las principales, las que tienen que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tienen que implementar políticas públicas al respecto, y hay un tema muy importante: se necesitan presupuestos. Los presupuestos, los estados, por ejemplo, a la institución que trabaja los derechos de las personas con discapacidad en el Perú, son como decimos la última rueda del coche. No sabemos cuánto de presupuesto, si al Ministerio de la Mujer le dan el 1%, imagínense la CONADIS, que es como la última institución dentro del organigrama. Entonces tenemos que luchar también por presupuestos posibles para la implementación de estas políticas, de estas camillas especiales, de estos máquinas para para prevención de cáncer de seno. Entonces, hay una serie de gastos que hay que hacer, hay una serie de gastos que se tienen que hacer en los censos diversos que están haciendo. El Perú entra en este mes, creo, a un censo nacional. No recuerdo cuántas organizaciones con discapacidad han sido convocadas para estos diseños. Esperamos que salga bien y que no haya más confusiones como las que ya hubo, diciendo que las mujeres con discapacidad accedíamos o solicitábamos métodos anticonceptivos más que las mujeres que no tenían discapacidad. Entonces, un error garrafal, histórico. No queremos que se repitan esas situaciones, y yo saludo en este momento porque acabo de asistir a varios eventos regionales, nacionales, que tienen que ver con las cifras, con las políticas, con experiencias de las mujeres con discapacidad, ¿no? Entre ellos el Fondo de Población, que es muy solidario con las mujeres con discapacidad, y otras instancias como CEPAL, CELADE, que están lanzando informes con cifras que nos pueden ayudar. Somos bastante críticas también a lo que nos brindan, pero ya lo que tenemos nos está ayudando para los diseños de nuestros planes organizativos, nuestras labores de incidencia o nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias, María Esther. Bueno, Nair, si quieres nos continúas tú con la respuesta a la pregunta. ¿Quieres que repita la pregunta? Sí, por favor. Bueno, desde sus iniciativas, proyectos e intervenciones, ¿qué políticas o buenas prácticas han sido efectivas para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos sexuales y derechos reproductivos? Listo. Bueno, yo quiero contar la experiencia de la construcción de una caja de herramientas sobre derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad intelectual. Esta caja de herramientas fue construida desde el Centro Plurales de la Universidad del Rosario con apoyo de Chernet y Profamilia. Y todo el proceso nos permitió identificar cosas muy importantes. Uno, el activismo social y político en Latinoamérica, que fue como el área de investigación que hicimos. Son las mujeres, son las personas con discapacidad principalmente, y un sector muy importante de mujeres organizadas y activas políticamente, que desde una perspectiva mucho más abierta trabajan y defienden los derechos en general de las personas con discapacidad, y estoy hablando de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ahí hay una fuente de conocimiento muy importante, de conocimiento y de prácticas muy importante. Y es necesario avanzar en la construcción de redes ya existentes, pero yo creo que es importante avanzar. Dos,
y en este mismo sentido también las familias organizadas. La familia, ya lo decía yo antes y lo hemos mencionado, pueden ser desde sus miedos, desde sus temores y desde sus propios recursos económicos, culturales y sociales, una barrera para acceder a estos derechos. Pero también hay un proceso de familias que se han venido cuestionando, que han venido avanzando de manera importante en el apoyo a la defensa de los derechos a través de la legislación, de la supervisión, del seguimiento, por ejemplo, de la aplicación de la convención, ¿sí? Y de las demás leyes en el país, que han construido materiales pedagógicos, didácticos, accesibles cognitivamente, materialmente para las personas con discapacidad sobre estos derechos sexuales y reproductivos y que están dispuestas a avanzar con sus familiares, con sus hijos en este proceso que es muy natural del ser humano. También nos permitió conocer una serie de recursos, como ya lo mencionaba, desde lo académico, ¿no? Que también existen desde las universidades. Actualmente aquí en Colombia hay una cantidad de propuestas de especializaciones, maestrías, doctorados en discapacidad, en interculturalidad, desde una visión interseccional, ¿sí? Desde el panorama general de inclusión, y eso es muy importante, y también es importante entonces esas redes, esta red desde el activismo social, desde la familia organizada, desde las organizaciones de familias, desde la academia, que incida en la aplicación de las leyes, en el seguimiento, y también que permita reconocer estas experiencias. También en esta caja de herramientas encontramos que hay temas que siguen siendo complejos de abordar, y es, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, pero desde una perspectiva también de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, se niega la sexualidad, se niega el afecto, se niega la constitución de vínculos afectivos a una persona con discapacidad, se niega la maternidad, la paternidad, o se niega el derecho del acceso al aborto, como aquí en Colombia está legislado, a estas personas. Pero todavía es mucho más complejo cuando estamos pensando en personas con diversidad sexual, con orientación sexual diferente. ¿Sí? Entonces también son temas que son necesarios abordar porque se les excluye de esa vivencia, se les niega, y entonces esta pelea por la identidad individual es muy compleja, y pues tenemos que abordar este tema y también avanzar. Creo que es muy importante, y quiero mencionarlo también frente a lo que mencionó María Esther. Yo también creo que estamos en un periodo, voy a decirlo de esta manera, peligroso, porque se vive en algunos países con más fuerza, Argentina, Perú, Estados Unidos, pero es algo que va creciendo con fuerza, ¿no? Esta visión como conservadora, ¿sí? De qué es el abordar la sexualidad, de qué son los derechos ganados por las mujeres y su reconocimiento. Y aquí entra todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, porque desde esta perspectiva conservadora, pues se les niegan los derechos desde una visión capacitista, porque son seres desde esa visión considerados menos, no normales, o dentro de esta discusión de qué es lo normal. Entonces creo que este ejercicio, este encuentro y todos los que ustedes han venido realizando desde la plataforma y otros que se realizan desde otros escenarios son muy importantes, porque tenemos que consolidar esta red de conocimiento, red de prácticas desde una visión también crítica, ¿no? Creo que aquí Mónica Cortés de ASDAUN planteaba una vez que era muy importante que trabajáramos desde lo interseccional y no tanto desde lo sectorial, reconociendo lo sectorial, pero tenemos que unirnos, ¿no? Unirnos como mujeres, como aliades, unirnos desde las diferentes condiciones de discapacidad, reconociendo nuestros territorios y reconociendo cómo las condiciones económicos sociales afectan a toda la población. Gracias, Nair. María José, ¿quieres que te repita la pregunta? No, creo que ya la tengo un poquito claro. Adelante. Yo creo que una de las principales buenas prácticas que existen, creo que es el hecho de que cada vez hay más organizaciones trabajando desde la perspectiva de discapacidad. Eso por una parte.
y sobre todo que está integrado por personas con discapacidad. Yo soy parte justo de una asociación que se llama Mexicanas con Discapacidad, que busca justo visibilizar todos este tipo de cuestiones, y me parece muy importante porque no solamente pues estás como creando pues redes, sino que también de esa manera pues estamos impulsando lo que son justo como pues estas buenas prácticas, estas no solamente políticas públicas, sino también materiales que nos ayudan a entender la discapacidad. Por otra parte, también otros tipos de asociaciones que son un poquito más periodísticas, que se encargan del área investigativa. Creo que también es importante como visibilizar esa parte. Y pues también está pues el hecho de que cada vez hay más sensibilización desde la parte de personas con discapacidad hasta a las personas que no conocen absolutamente nada de la discapacidad. Porque yo siempre he dicho que justamente algo que pasa mucho en el mundo de la discapacidad es que si no te atraviesa la discapacidad directamente, entonces pues obviamente no hay pues esta cuestión de querer pues saber acerca de esto. Entonces yo creo que una de las principales cosas que pues podemos hacer es empezar desde la sensibilización y posteriormente a la pues implementación de políticas públicas con perspectiva de discapacidad, que bien ya había mencionado que son demasiadas como para generar más, y que es necesario justamente que se hable más bien desde esta perspectiva interseccional, porque de esa manera pues no solamente vamos a seguir generando políticas públicas, sino que se van a empezar a implementar. Y por otra parte, en México tenemos esta cuestión de dar como pensiones, que son básicamente apoyos a personas con discapacidad, que si bien son necesarios, porque pues sabemos que la discapacidad es como muy pues demandante hasta cierto punto, dependiendo de la discapacidad obviamente que tengamos, pero también entender que no solamente se necesita como generar estas cuestiones económicas, sino también generar factores que ayuden a la accesibilidad en todo sentido de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que pues las asociaciones con discapacidad, tanto nacionales como internacionales y regionales, hemos estado haciendo un gran trabajo en ese sentido, y personalmente pues yo me he encargado también de generar ciertos materiales y de poder dar talleres a personas que no necesariamente trabajan el tema de discapacidad, pero que quieren aprender. Entonces yo creo que el hecho de querer aprender acerca de esto y de querer pues saber un poquito más e implementar este tipo de cuestiones también nos ayuda, y son prácticas que son necesarias y que funcionan, que yo he visto que funcionan, y sobre todo pues irnos también inmiscuyendo como pues en todos los eventos posibles para hablar de estos temas. En este caso yo también he podido trabajar desde el Fondo de Población de Naciones Unidas como asesora, y he podido también dar mi perspectiva de faltan estadísticas. Entonces en México ya han sacado informe de juventudes y afortunadamente ya hay un poco más de estadísticas en perspectiva de discapacidad. Y eso para mí me enorgullece mucho, porque pues es algo que yo había venido trabajando desde hace aproximadamente 2 o 3 años, que formé parte como asesora joven del Fondo de Población de Naciones Unidas en México. Y no solamente eso, sino que también ya se está hablando a nivel país, en el programa país del Fondo de Población de Naciones Unidas, en temas de discapacidad, lo cual pues solamente se había venido trabajando desde el Fondo de Población de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, pero que faltaba justamente nacionalizarlo, ¿no? Y creo que es necesario que no solamente en México se haga, sino que pues en todos los fondos de poblaciones de Naciones Unidas, en todos los países, no solamente de América Latina, sino en general. Y pues obviamente así, de esa manera, poder enfrentar justamente esta ola de derecha que nos ha estado azotando a las personas con discapacidad y que nos ha vuelto a someter justamente a esta cuestión de capacitismo que es preocupante. Muchas gracias, María José. Arturo, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho de una buena práctica una buena ejecución de un proyecto llamado Sexualidad sin Barreras, cuyo proyecto impactamos la vida de más de 400 personas con discapacidad.
Muchas de ellas accedieron por primera vez a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos en formatos accesibles, que es lo que hemos hablado durante este webinar. La teoría le hemos vuelto práctica, que eso es lo más importante que debemos hacer, de que vemos cómo están compuestas las leyes, vemos que están muy bien diseñadas, muy bien estructuradas, pero en la praxis no se ejecuta. Entonces, con este proyecto pudimos alcanzar, impactar 400 personas con discapacidad. Acompañamos 50 casos de personas con discapacidad que habían sufrido vulneraciones en sus derechos sexuales y logramos una orientación, acciones jurídicas y acciones en el sector de salud, donde pudimos activar rutas institucionales, logramos acompañamiento psicológico y médico para esas personas y logramos que pudieran reivindicar sus derechos en el territorio donde me encuentro y en la región donde estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Hemos recibido algunas preguntas en el chat, entonces voy a leerlas para que pues ya vamos finalizando. Y muchísimas gracias por sus aportes, por estas conversaciones y estas reflexiones también que hemos tenido en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces voy a leer la primera pregunta y ustedes me dicen quién quiere contestarla o si quieren contestarla varias personas. ¿Cómo realizar el abordaje en cuanto a los métodos anticonceptivos en pacientes con discapacidad intelectual? Ya que en nuestro país, Venezuela, se han incrementado este tipo de pacientes. ¿Quién quisiera dar respuesta a la pregunta? Pues no sé si, bueno, vi que María Esther activó primero su micrófono, entonces no sé si María Esther y después yo. Pues habla tú, yo lo activé porque a veces tengo dificultad en activarlo, entonces lo abrí para tenerlo preparado. Ok, perfecto. Limitada. Dale, Muy María bien. José. Fíjate que algo que me parece muy importante, en México también se han estado justo tratando este tipo de cuestiones. Hace como un año aproximadamente, justamente una pasante de medicina me hizo la misma pregunta. Y pues algo que me parece como muy pertinente, pues es el hecho de buscar alternativas. Creo que el hecho de que siempre verlo desde solamente un tipo de discapacidad también hace que pues no puedan como buscar las alternativas necesarias. Dependería mucho también del tipo de discapacidad mental que tengan, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas maneras de generar un conocimiento informado. Digo, justo retomo, ¿no? Otra vez depende mucho del tipo de discapacidad que tenga, pero siempre hay unas alternativas y pues el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor físicamente no pueda como generarlo, sí hay maneras de hacerle entender pues lo que se les va a hacer. Y de esa manera, pues obviamente no vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Listo? María Esther, ¿quería responder? No sé, porque habías activado el micrófono. ¿Quieres dar respuesta a la pregunta? Porque Nair también quiere intervenir. No en esta pregunta, quizás en otra. Listo, dale, Nair. Listo, mira, yo quisiera recomendar, ahí realmente si nos metemos en un buscador en internet y colocamos cartillas de derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad intelectual, vamos a encontrar muy buen material, sí, buen material, que podemos ajustar a las necesidades específicas de las personas con las que trabajamos, sí, hablando en este caso como una profesional aliada, como entiendo que también es la pregunta. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, sus capacidades de aprendizaje son diversas, múltiples y específicas también, es decir, de cada individuo. Pero hay una serie de materiales, incluso también en España, de plena inclusión, muy buenas
yo también recomiendo la caja de herramientas de derechos sexuales y reproductivos, Mi Sexualidad, Mi Decisión, que elaboramos con Profamilia. En Profamilia Colombia también se encuentran bastantes materiales que han venido trabajando con diferentes organizaciones, que son materiales para ajustar y para trabajar. Y perfectamente, las personas, desde la experiencia puedo ver que desde el reconocimiento de la persona, de su capacidad de aprendizaje, desde el reconocimiento de sus especificidades, es muy probable, seguro diría yo, que se pueda acceder a esta información con esta característica de accesibilidad cognitiva, ¿no? Con lectura fácil, con información gráfica, pero esto es principalmente porque hay una perspectiva de derecho, de garantía del derecho. Eso quería decir. Muchísimas gracias, Nair. Sí, yo voy a permitirme agregar algo a lo que tú mencionas, ya que mencionaste como la experiencia de Profamilia y cómo hemos venido trabajando de manera conjunta. Y sí, es así, o sea, desde, por ejemplo, desde la organización, desde Profamilia se hace la valoración de apoyos y ajustes para comprender cuáles son esas formas de comunicación y de esta manera poder conocer e interpretar la voluntad de la persona en caso de personas con discapacidades cognitivas y psicosociales y que puedan acceder a los servicios de anticoncepción si así lo desean. Y si no desean un método anticonceptivo, porque pues esto a veces puede llegar a ser una trampa para llegar a la esterilización forzada, que lo mencionó en algún momento María José, pues también poder comprender que la persona no quiere usar ningún método anticonceptivo y pues qué es lo que desea, ¿no? Siempre respetando la autonomía. Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algún aporte a esta pregunta o pasamos a otra que nos pusieron también en el chat. Creo que no. Bueno, entonces aquí hay otra. Sabemos que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras cuando quieren acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, desde la falta de información accesible hasta prejuicios del personal de salud. Como jóvenes activistas que estamos en territorio, en redes y también en espacios de formación, ¿qué acciones concretas podemos hacer para derrumbar estas barreras, exigir ajustes razonables y garantizar que las personas con discapacidad también sean protagonistas en la agenda de salud, derechos sexuales y derechos reproductivos? ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Bueno, interesante que las redes, hay un eco, que las redes sociales estén abordando esta problemática. Mi recomendación ahí sería el cuidado de nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no permitir que se nos desvirtúe como personas con habilidades diferentes, con capacidades diferentes, y entonces no se habla de nosotras y la problemática que queremos enfrentar con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y evitar, y ese sí también es un llamado a los medios de comunicación, evitar tratarnos como pequeñas, ¿no? Ay, ella, pobrecita, la chiquita, Estercita, hacer esas recomendaciones. Creo que un grupo de periodistas mexicanos hizo una cartilla y las organizaciones de mujeres con discapacidad de México también la hicieron. Nosotras la replicamos acá en Lima, en un seminario que hicimos como DISEC sobre violencia de género. Y entonces sí, yo creo que más bien también las mujeres con discapacidad, las organizaciones tenemos que apropiarnos de esas tecnologías para darle el mejor uso. Es lo que he entendido yo de la pregunta, ¿no? El uso de redes sociales y tecnologías, donde ahí vamos un poquito atrás. No hay un conocimiento profundo ni muchas redes de mujeres con discapacidad, de organizaciones con discapacidad que lo estén usando. Hay que hacer un énfasis en esto, hay que dedicar un tiempo y solicitar el apoyo ahí donde se necesite, ¿no? Porque sí creo que el conocimiento, la concientización, la sensibilización tiene que ser de nosotras como personas, de nuestras organizaciones, el Estado y otras instituciones solidarias que quieran también aportar en este sentido, pero darle el mejor uso y no para que se nos discrimine más.
no para burlarse de nosotras como el tontito, la tontita, que ya se ha dado aquí en el Perú por parte de unos cómicos y que han sido sancionados, porque también hay que conocer la ley que nos defiende y llamar la atención ahí donde haya que hacerla. Pero es un aspecto positivo para poder avanzar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta? Sí, me gustaría intervenir, por favor. Claro que sí, María José. Bueno, creo que es una pregunta un poco compleja, porque creo que el foco principal no es darnos voz, porque voz ya tenemos, eso de entrada, ¿no? Sino más bien facilitarnos los medios para que nosotros mismos podamos pues generar esta sensibilización, esta visibilización. Entiendo perfectamente que desde diferentes asociaciones lo trabajen, pero sí creo que es necesario no solamente trabajar acerca de sobre lo que ustedes creen que pues es una discapacidad y cómo la atravesamos, sino realmente ir con las personas que lo viven directamente y de esa manera poder darles los micrófonos para visibilizar lo que realmente nos importa, cuáles son las agendas que a nosotros como personas con discapacidad nos atañen. Es decir, algo que me ha pasado mucho, por ejemplo, rápidamente comento, el hecho de que pues yo he estado como en diferentes asociaciones civiles y yo soy la única persona con discapacidad pues en estas asociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy la única que trae a la mesa esos temas y los visibiliza, no solamente pues a nivel institucional, sino también pues a nivel ya comunicativo, ¿no? Y justo cuidar esta cuestión del lenguaje, porque creo que también el hecho de que los medios de comunicación, ahorita los tradicionales y no tradicionales, como lo son, por ejemplo, Instagram, TikTok, que son los que los jóvenes ahorita utilizan un poquito más, son pues los que más impactan, ¿no? Y si llevamos como esta cuestión de la sensibilización y utilizamos pues un lenguaje adecuado, entonces desde ahí ya vamos a poder ir derribando los estigmas y vamos a poder generar más conciencia. Pero sí, yo creo que la principal recomendación que yo haría es que nos den los micrófonos, no los utilicen ustedes, tratando pues de visibilizar temas que pues a lo mejor no conocen o de lo que ustedes creen que conocen, pero que realmente no, pues no saben plenamente porque no lo viven. Muchas gracias, María José. Hay una última pregunta en el chat que me parece súper importante para que la persona pues pueda tener las respuestas específicamente para María Esther. Dice, en el caso de pacientes con esquizofrenia, específicamente los familiares se presentan con preocupación por sus familiares, tanto del sexo femenino y masculino. ¿Podría darme su valioso aporte? Creo que tiene dudas sobre cómo manejar estos procesos en relación a este diagnóstico. Bueno, el abordaje para estas personas es complicado. Hay una tendencia acá en el Perú de que no estén institucionalizados, sino más bien en las casas y poder contar con profesionales que puedan acompañar los tratamientos a estas personas. Pero así todo, en los aspectos de su salud sexual y reproductiva, de sus derechos sexuales y reproductivos, se tiene que apelar a la mayor comprensión, a uso de herramientas necesarias para que la persona pueda seguir tomando sus decisiones de manera autónoma, de manera que nada que las agreda, nada que les falte el respeto, ¿no? Creo que es una de las áreas más complicadas dentro de la discapacidad, que es la discapacidad intelectual y personas que sufren este tipo de esquizofrenia y otras, pero que hay que trabajar mucho, mucho para que estas personas acepten los tratamientos y también se respeten sus derechos sexuales y reproductivos y su dignidad, ¿no? Ahí entra mucho, mucho el conocimiento de los derechos humanos de las personas.
Muchas gracias, María Esther. Ya vamos cerrando el espacio. Bueno, yo creo que este espacio ha sido muy enriquecedor, nos ha permitido tener grandes reflexiones. Muchísimas gracias a las personas que están también conectadas. Hoy hablamos sobre mitos, estereotipos que tienen las personas con discapacidad en relación a su sexualidad. También hablamos de algunas de las barreras y las situaciones que se enfrentan para el acceso de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas, como la falta de formación de los profesionales, y esto nos permitió también conversar sobre la necesidad y la oportunidad de trabajar desde la academia con los profesionales de todas las áreas, formando en derechos sexuales, derechos reproductivos, pero por supuesto todo desde un enfoque interseccional. Hablamos que era muy importante también el trabajo y la exigencia a los estados sobre una mirada más global de cómo generar políticas públicas que comprendan el contexto, las diferencias también que tienen en general todas las personas con discapacidad en relación a geografía. Mencionábamos que pues no es lo mismo que una persona esté en una ciudad, a que se encuentre en un lugar donde no tiene el mismo acceso a los recursos económicos. Hablamos también que hemos tenido avances grandes en relación a las leyes, pero que se debe seguir trabajando en la implementación de estas leyes. Hablamos también de cosas muy bonitas que han venido trabajando ustedes en relación a sus experiencias propias. María Esther nos contó un poco cómo desde la organización se busca visibilizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, hablar de normas, se habla de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? Que es lo que hace falta también y cómo trabajar en estos procesos. Nos contó también María Esther sobre estos procesos de incidencia directa que han hecho, evitando retrocesos también a nivel de derechos. Habló también sobre los talleres que se han generado a personas con discapacidad, especialmente a mujeres. Nair nos contó un poco sobre la caja de herramientas que sabemos pues que está disponible. Sería interesante, Nair, poder compartir también como esta información al finalizar el espacio. Es probable que podamos compartirles las herramientas que hemos venido conversando en este espacio. María José nos contó también sobre los talleres y las sensibilizaciones que hace desde su rol y cómo ha podido también trabajar con personas con discapacidad y otros actores para que se interesen en estos temas que sabemos que tienen que ser más, ¿no? Tienen que ser más, no hablando siempre las mismas de estos temas, sino que traigamos más personas a estas conversaciones. Y por supuesto que también Arturo nos habló sobre su proyecto y nos contó un poco cómo había sido la experiencia también en trabajar en visibilizar lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por el espacio. Yo voy a abrir el micrófono para que las panelistas y Arturo, si quieren, puedan dar un cierre, si quieren se pueden despedir, y posterior a eso, pues le daría la palabra a Natalia para que cerramos el espacio. Muchísimas gracias. Pues yo nada más agradecer nuevamente el espacio generado. Me parece muy importante que hablemos de estos temas porque son temas que no solamente personas que estamos dentro del mundo de la discapacidad debemos conocer, sino personas que no están dentro del mundo de la discapacidad y sobre todo servidoras y servidores públicos. Me parece muy importante que se empiecen a hablar de estos temas y mientras más podamos socializarlo en la sociedad, y ir derribando estos conceptos socioculturales que nos hacen tanto daño como es el capacitismo, pues vamos a empezar pues también a darnos dignidad a nosotros las personas con discapacidad. Esperemos que no solamente se quede en este espacio, sino que lo lleven a cabo y pues por mi parte también me gustaría posteriormente compartirles algunas cosas que he estado trabajando, artículos y también herramientas por ahí que pues les voy a ir dando de la mano de Natalia y de Laura Jimena posteriormente. Y pues yo estoy abierta a seguir participando en estos procesos. Y pues nada, eso, les mando un abrazo a todos y les agradezco su asistencia nuevamente. Muchas gracias, María José. ¿Alguien más? Bueno, estos espacios son muy importantes para conocer más de la población con discapacidad, saber sus derechos. Esto es un espacio propicio para seguir fortaleciendo nuestro tejido social
a nivel nacional y a nivel internacional, como son los panelistas que nos acompañaron fuera de Colombia. Gracias, Arturo. Bueno, también agradecer la invitación, agradecer todo el aprendizaje compartido. Siempre es importante saber que vamos a aprender muchas cosas y que hay posibilidades, que hay caminos que ya se han construido, que ya se han implementado y que habrá cosas por hacer, pero que es muy bonito ver que hay esta suma de esfuerzos por hacer realidad el ejercicio de los derechos de la población en general y particularmente de las personas con discapacidad intelectual. Muy importante el desarrollo de la agenda que viene implementando la plataforma y me parece que esta difusión a través de redes, llegar a tantas personas que sabemos que también actuamos como redes, ¿no? Que expandimos todas estas prácticas y este conocimiento, pues es algo gratificante y es algo también nuevamente para agradecer. Bueno, yo Gracias, también agradecer la invitación. Ha sido realmente una conversación muy enriquecedora y conocer a las personas que han participado. Realmente no las conocía, las abrazo desde Perú y ojalá que nos sigamos encontrando. Estoy muy dispuesta a responder lo que gusten. También les invito a la página web de Odisex que está en plena actualización. Ya les mandaré la dirección. Ha funcionado bien, hasta determinado momento lo estamos actualizando. Y entonces seguir juntas, resilientes, frente a todo lo que quiera minimizarnos, no nos vamos a dejar. Y seguir pues con el lema de la convención, ¿no? Nada sobre nosotras sin nosotras. Sin nosotras, pero también con tantas aliadas, aliados, aliades que tenemos y que podemos avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, adelante, Natalia, para el cierre. Muchas gracias, Laura Jimena, por darme el micrófono y muchas gracias a todas las panelistas y el panelista del día de hoy. En primer lugar, me gustaría enfatizar un poquito la frase que dijo Majo en torno al hecho de que las personas con discapacidad tienen su propia voz, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir siendo personas aliadas sin dar plataformas, sin dar visibilización a este tipo de temas. Y yo creo que es fundamental seguir trabajando en conjunto. Sin embargo, como mencionaba María Esther, no podemos hablar sobre esta agenda sin incluir a las personas con discapacidad. Entonces creo que los aportes de hoy fueron súper valiosos. Les agradezco mucho por acompañarnos en este webinar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, que es @FP2030 LACHub, para que esta red de conocimiento siga creciendo, especialmente en torno a todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y la inclusión de todas las personas en nuestra agenda, lo cual es sumamente vital. También vamos a estar armando ahí un mail de seguimiento que tenga unos de los recursos de los cuales hablamos hoy, al igual que las redes sociales de María Esther, de Arturo, de Nair, de María José, así podemos seguir vinculadas. Y si alguna persona tiene alguna pregunta, ahí se puede hacer. Veo que en el chat preguntan dónde podemos encontrar la grabación. Va a estar en YouTube, entonces también con ese correíto de seguimiento que les vamos a enviar, les vamos a enviar el enlace a todo el conocimiento que compartieron los colegas el día de hoy. Entonces, un agradecimiento especial a este panel que nos acompañó el día de hoy, a Laura por su gran trabajo en la moderación, a Majo, Nair, Arturo y María Esther por su participación como panelistas y como yo siempre digo, más allá de eso, agradecerles sinceramente por su trabajo, por su activismo, por su corazón y por seguir en la lucha, ¿verdad? Una cosa es estar aquí presentándonos su conocimiento y compartiendo esta información, pero otra cosa es toda la trayectoria tan larga que llevan en este activismo y creo que es muy importante reconocer estos esfuerzos. Entonces les agradecemos a todas las participantes y participantes del día de hoy y que tengan un lindo día y feliz resto de semana y esperen nuestro correo de seguimiento con todos los enlaces y todo lo que se necesita. Feliz día a todos. Y de hecho, también quería dar un agradecimiento especial a Fernando y a Vanessa que nos apoyaron hoy con la interpretación. Entonces, muchas gracias y podemos darles unos aplausos en el chat y una felicitación especial por hacer este evento más accesible para todas las personas. Entonces, con eso ya nos despedimos y les agradecemos a todos por participar el día de hoy.
Muchas gracias. Gracias.